Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y, sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con nuestra serie Real Legión, presentándote el capítulo El arte de la guerra, donde Andrea Gajardo, amiga de nuestra casa, nos invita a reflexionar sobre la sobriedad. ¿Cómo elegir nuestras batallas? ¿Y qué rol juega la paz en nuestras vidas? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido. Una de las paradojas de la vida es que quien ha estado en la guerra sabe que no es deseable. Sabe que trae miseria, trae dolor, que dentro de lo posible no se deben escatimar esfuerzos por conseguir la paz. Sin embargo, quienes no han estado en ella se apresuran a iniciarla. Esto, que hoy puede parecer bastante obvio, fue tempranamente analizado por un general chino del siglo V a.C. El nombre de este general es Sun Tzu y tiene un famoso libro que se llama El arte de la guerra, que en realidad es un tratado sobre cómo resolver conflictos de manera eficiente. En nuestros días, cualquier editor o agente de marketing podría incluso sugerirle que el mejor nombre es, para ese libro, El arte de la diplomacia, porque quizás una de las lecciones más enfatizadas por el autor es: si puedes evitar una guerra, hazlo. Pero si no, debes aprender cuándo retirarte de una batalla para poder ganar la guerra. Pero, ¿cómo un tratado militar de estas características nos afecta? Después de todo, la mayoría de nosotros vivimos en contextos de paz, a nivel político al menos, y quizá. Pero a nivel personal, todos libramos batallas. Todos en algún momento enfrentaremos guerras, y es que el conflicto es propio de la vida en sociedad, por más pacíficos que seamos. En primer lugar, tenemos que reconocer que en efecto estamos en una guerra. El relajo no nos va a llevar muy lejos en nuestro intento por obtener victorias. Pero ¿qué tipo de guerra es aquella que libramos? ¿En qué guerra estamos? En la Biblia, en el libro de Primera de Timoteo, versículo 12 del capítulo 6, se nos dice explícitamente: pelea la buena batalla de la fe. Por lo tanto, se trata de una guerra espiritual, un conflicto que está más allá de lo que podemos ver o tocar, pero que impactará en todas las áreas de nuestra vida, todas las áreas tangibles de nuestra existencia. De hecho, en Efesios 6:12 se nos dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es un conflicto cósmico. No es una guerra sencilla, pero aunque decidamos ignorarla, formamos parte de ella. Porque el enemigo de Dios odia a todos los seres humanos creados a imagen y semejanza del Señor. Y si no fuera por su misericordia, ya no estaríamos vivos ni con la oportunidad de encontrar salvación y felicidad, aún en este mundo caído. Tal como le explica Lamentaciones 3:22, que dice: por su misericordia no hemos sido consumidos. Entonces, asumimos que nuestro conflicto principal no es con nuestro prójimo, sino
con nosotros mismos en una guerra de carácter espiritual. Pero lo bueno es que no estamos solos, ni tenemos por qué fracasar en nuestro anhelo de llevar una vida de caminar con Dios. La Biblia nos provee de elementos importantes que nos permiten librar esta batalla, y de una manera exitosa. Estos elementos los podemos encontrar en el libro de Efesios, capítulo 6, del versículo 10 al 18. Me gustaría compartir estos consejos contigo porque sé que van a ser de bendición para tu vida y para la mía. En primer lugar, el texto nos dice que tenemos la verdad, que debemos vestirnos de la verdad. Y la verdad la entendemos como aquello que se ajusta a la realidad. Podríamos leer y generar ensayos interminables de la palabra verdad para acomodar todas las apreciaciones humanas que hay de ella. Pero mejor quedémonos con la simpleza que nos ofrece la Biblia para definirla. La primera definición de la verdad la vamos a encontrar en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6, donde Jesús explica que Él es el camino, la verdad y la vida, que nadie viene al Padre sino por medio de Él. Por lo tanto, lo que Jesús diga y haga, ese es nuestro ejemplo de vida y nuestro modelo de lo que es la verdad. Con todo, la Biblia nos vuelve a dar una vislumbre de cómo y dónde encontrar esa verdad. Otra vez, el libro de Juan. Esta vez Jesús está orando por sus discípulos. Y el relato nos dice en el capítulo 17, en el versículo 14, les he dado tu palabra, hablando de la Biblia que en esos tiempos tenían, que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. En el versículo 17 del mismo capítulo dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esto significa que lo que Jesús hacía y decía tenía un fundamento poderoso, la Biblia, que su conducta y su moral estaban dictadas no por sus antojos y emociones pasajeras, sino por un ancla fuerte que le permitía tener profundo discernimiento para cada situación que le tocaba enfrentar. Incluso su claridad en la misión que había venido a cumplir no la obtuvo de sucesos completamente sobrenaturales, sino principalmente de su estudio de la Biblia. Esto lo podemos confirmar en una discusión que tuvo Jesús con los líderes religiosos de su época. Esta discusión también está relatada en el libro de Juan, en el capítulo 5, versículo 39, donde Jesús dijo, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto claramente nos muestra que la firmeza de Jesús, su coherencia, su autoridad, su misión y su fortaleza espiritual para vivir la vida que vivió y dejarnos ejemplo, tenía un fundamento teórico que estaba dado por él mismo, y este era la Biblia. Y es que la Biblia siempre ha anunciado a Jesús, su plan para salvarnos y la vida en abundancia que quiere darnos. Y esa es la verdad con la que debemos alimentarnos a diario, porque de ella emanan, fluyen todas las virtudes con las que Dios quiere pulirnos y bendecirnos. Hagamos de la búsqueda de la verdad un hábito diario y siempre tendremos a Jesús en nuestra línea de visión. Jamás lo perderemos de vista. La justicia es otro elemento mencionado que nos sirve para pelear la batalla de la fe. El problema es que si no estamos anclados en la verdad de Dios, que es el primer paso, nuestro sentido de justicia puede alterarse y distorsionarse. Según el diccionario Oxford Languages, la justicia es definida como dar a cada uno lo que le corresponde. En términos objetivos, así es. Pero la humanidad se ha disociado tanto de Dios que aún nuestra justicia está manchada.
Así lo expresa Isaías capítulo 64, versículo 6, que dice: todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Esto no solo por nuestra incapacidad de ser justos, sin el discernimiento dado por Dios, sino que no podemos vencer el mal por nuestra propia cuenta, que nuestra justicia no alcanza, porque aún nuestros mejores esfuerzos están manchados con nuestra insuficiencia. Pero la justicia de Dios sí puede cubrirnos y puede protegernos. Nos viste con los méritos de Jesús y hace que las acusaciones del enemigo de Dios queden sin efecto. Debemos aferrarnos a la justicia de Jesús para vivir una vida feliz y plena, con la confianza de que si buscamos el reino de Dios primero, lo demás lo añadirá el Salvador, incluyendo la justicia que no tenemos por nuestra cuenta. El tercer elemento es compartir. Cuando tenemos una vida que busca la verdad y no la comodidad, cuando nos aferramos a la justicia de Cristo para ser perdonados y vencer el mal, entonces solo nos queda compartir la bendición que hemos recibido. A eso le llamamos dar testimonio, compartir las buenas noticias o evangelio, que es un antídoto para la indiferencia y el ensimismamiento. Cuando podamos, compartamos lo que tenemos, tanto material como espiritualmente, porque otros también necesitan la intervención de Dios en sus vidas. No siempre seremos bien recibidos, pero si pedimos a Dios sabiduría y oportunidad para compartir lo que Él hace por nosotros, encontraremos muchas personas que se beneficiarán de nuestro testimonio. Y eso es lo que queremos, ser canales de bendición. La fe es otro elemento y es importantísima para pelear la buena batalla. En oración se han removido grandes obstáculos y se han realizado muchos milagros. La fe es un don que puede aumentar con la práctica. El primer paso es reconocer que necesitamos ese don y pedirlo a Dios. Él nos ayudará a obtenerlo. En Marcos 9 se relata el milagro de sanación de un joven endemoniado. Jesús le preguntó a su padre angustiado si creía, y el hombre, lleno de pesar y con muy poca fe, casi al límite de sus precarias fuerzas, le dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Es decir, creo, pero me cuesta tener fe. Dame fe. Jesús, siempre comprensivo y misericordioso, atendió su pedido y sanó a su hijo. Pero el don más grande que otorgó en ese momento fue el don de la fe. Alguien que lo buscaba con profunda necesidad lo obtuvo al pedirlo. Pidamos a Dios fe en Él para que podamos pedir su poder para vencer el mal y tener una vida victoriosa en Jesús. El quinto elemento no es de una película. En este caso es la salvación. Aceptar por fe que somos salvos nos permitirá seguir adelante cuando todo parezca difícil. Saber que vale la pena seguir a Dios, porque su compañía endulza nuestra existencia y porque nos ofrece algo más allá de esta vida. La promesa de la salvación nos permite la libertad y el descanso, sabiendo que no depende de nosotros y que Jesús ya ganó la batalla. La eternidad que Él conquistó para nosotros y por nosotros, con su muerte y resurrección, la podemos obtener. Aferrémonos a la promesa de la salvación y permitamos que Jesús nos salve a diario, viniendo a Él todos los días. Otro elemento para considerar, y que es recurrente el primero que vimos, ¿se acuerdan? La verdad. En el texto de Efesios se nos dice que nuestra primera fuente debe ser la verdad. Y casi al final de las recomendaciones de Efesios 6, en el verso 17,
nos invita a tomar la espada del Espíritu, el arma con que Jesús venció la tentación y al enemigo en cada ocasión. Es la palabra de Dios, la Biblia. En ella encontramos a Cristo, la verdad. Cristo es la verdad. Hagamos de su estudio entonces un hábito, y esto de todas maneras será de bendición para nosotros. Por último, se nos indica que debemos orar perseverantemente. La oración y la fe están ligadas. En 1 de Tesalonicenses 5:17 se nos invita a orar sin cesar. Debemos hacer de la oración nuestra constante compañera. Esta nos abre paso hacia la fe, la entrena y nos permite una directa comunión con Dios. No nos privemos de este privilegio. A veces pensamos que para orar necesitamos estar todo el tiempo de rodillas, pero podemos orar en cualquier momento y circunstancia, ya sea audiblemente o en nuestro pensamiento. Dios nos oye. Y como dice Juan 14:13, hagamos esto en el nombre de Jesús, porque es en su nombre, en sus méritos que somos salvos, y es en su nombre que somos oídos y atendidos. Dios oirá nuestra oración. Siguiendo todos estos consejos que hemos visto en Efesios, estamos librando la batalla de la fe, pero eso no significa que no tendremos conflicto con nuestros semejantes. Después de todo, este mundo es imperfecto. Jesús, que es Dios, que Él mismo sí es perfecto y santo, incluso Él no fue querido por todos. Pero aplicando estas mismas recomendaciones, Él siempre tuvo discernimiento para responder y defender el honor de Dios su Padre cuando debía hacerlo. También supo callar cuando era necesario, porque ya nada se podía hacer con la rebeldía de quienes lo atacaban. En este sentido, Jesús nos inspira a mantener relaciones humanas saludables y prósperas. Si seguimos los consejos para pelear la batalla de la fe, Él nos dará discernimiento para llevar buenos frutos y tener buenas relaciones con nuestro prójimo. Y es que no se trata de defender nuestros puntos a costa de la salvación de nuestros semejantes. Cuidémonos de no hablar solo para reivindicar nuestro razonamiento, lastimando a otros sin necesidad. Pero pidamos a Dios que nos dé la inteligencia para ser piadosos, comprensivos, humildes y sabios de tal forma que nunca sacrifiquemos la verdad, nuestra libertad de expresarla, la justicia, el honor de Dios y nuestra fe a costa de la pasajera paz, porque Dios es nuestra verdadera paz. Como seguidores de Jesús, a veces nos veremos obligados a defender con mansedumbre el honor de Dios. Pero pidamos que el mismo Espíritu que guió a Jesús nos guíe a nosotros en esos momentos y que en la batalla de la fe salgamos victoriosos. Que Dios te bendiga. Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Si quieres acercarte a nuestra comunidad, puedes ingresar a somoscondominio.cl o encontrarnos en Instagram como Somos Condominio. Para nosotros sería un tremendo honor poder conectar contigo. Sigue sintonizando para más episodios y gracias por estar con nosotros.